Serán bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje épico por los fiordos helados del norte, donde el viento lleva susurros de ancestros y donde un joven descubrirá que la sangre que corre por sus venas puede tanto bendecir como maldecir. Esta es la historia de Eric, un muchacho común que lleva en sí el peso de un linaje legendario, una herencia que algunos matarían por poseer y otros por destruir. Entre runas ancestrales y decisiones que definirán el destino de reinos enteros, ustedes presenciarán cómo el verdadero valor de una persona no reside en su nacimiento, sino en las decisiones que toma cuando el mundo se desmorona a su alrededor. Dime, querido oyente, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿Del sur soleado de Brasil, de las montañas frías, o tal vez de alguna ciudad costera que hace eco del mar nórdico de esta historia? Si esta narrativa toca tu corazón como las sagas vikingas tocaron generaciones, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Cada gesto tuyo nos permite continuar trayendo historias que atraviesan los siglos para llegar hasta ustedes. Año 967 d.C. Aldea de Skalavik, costa oeste de Noruega. La niebla matutina danzaba sobre las aguas oscuras del fiordo como fantasmas de navegantes antiguos, y Astrid sabía que aquel sería un día marcado por el hierro y la sangre. Sus dedos arrugados, pero aún firmes, apretaban el chal de lana sobre los hombros mientras observaba las velas negras en el horizonte, 3 navíos que cortaban las aguas con la voracidad de lobos hambrientos. «¡Eric!», gritó, su voz cargando décadas de preocupación maternal que se cristalizaron en aquel instante. «¡Ven adentro, ahora!». El joven de 16 años alzó la cabeza del martillo que empuñaba, sudor brillando en su frente a pesar del frío que mordía la piel. Había algo en sus ojos, una chispa que Astrid reconocía y temía, que parecía despertar siempre que el peligro se acercaba. Era como si la sangre que corría por sus venas susurrara canciones de guerra que él mismo no comprendía. «Madre, son solo 3 navíos. Los hombres de la aldea pueden...». «No». La palabra salió como un corte de espada. Astrid había sobrevivido 45 inviernos en esas tierras ásperas. Había visto maridos partir para nunca más volver, hijos crecer para convertirse en sombras de sí mismos. Pero nada la había preparado para criar a un niño cuyas marcas de nacimiento brillaban como runas ancestrales siempre que la luna estaba llena. Estos no son saqueadores comunes. El viento trajo el sonido de madera agrietándose contra madera, los cascos de los navíos invasores besando brutalmente la arena de la playa. Gritos resonaron por la aldea como cuervos anunciando desgracia, y Eric sintió algo primitivo despertar en su pecho, algo que hacía que sus manos hormiguearan con sed de batalla. Los saqueadores avanzaron por la aldea como una tormenta de hierro, sus armaduras tintineando una melodía siniestra contra el sonido de las olas. Eran hombres grandes, con barbas trenzadas y ojos que habían visto muchas muertes. Pero fue cuando uno de ellos, un gigante de cabellos rojizos que empuñaba un hacha doble, invadió la pequeña casa de madera donde Astrid y Eric se escondían, que lo imposible ocurrió. Eric se movió como si una fuerza ancestral guiara sus músculos. El martillo en sus manos se convirtió en extensión de su alma, cada golpe calculado con una precisión que solo guerreros veteranos poseían. El saqueador, sorprendido por la resistencia de un simple joven aldeano, retrocedió cuando Eric lo derribó con un movimiento que parecía haber sido grabado en su memoria por generaciones. Fue entonces cuando Astrid lo vio. Las marcas en el brazo derecho de Eric, pequeñas cicatrices que siempre había atribuido a accidentes de la infancia, comenzaron a brillar con una luz azulada fantasmagórica. No eran cicatrices, eran runas, runas que ella conocía demasiado bien, que había visto arder en la piel de solo un hombre en toda su vida. «No», susurró ella, su voz perdiéndose en el tumulto de la batalla. «No puede ser». Cuando los saqueadores finalmente se retiraron, repelidos por la resistencia inesperada de la pequeña aldea, Astrid miró a Eric como si lo viera por primera vez. El muchacho estaba jadeante, confundido con su propia fuerza, ignorante del terror que danzaba en los ojos de la mujer que lo había criado. Esa noche, mientras Eric dormía exhausto, Astrid se dirigió al baúl enterrado bajo el suelo de la cocina. Sus manos temblaban cuando retiró pergaminos amarillentos por el tiempo, mapas de navegación marcados con símbolos reales y una carta sellada con cera que jamás
se había atrevido a abrir. Uno por uno, alimentó el fuego de la chimenea con los documentos, viendo 16 años de secretos transformarse en cenizas. Pero guardó una cosa, un anillo de oro con la marca del cuervo, símbolo que hacía que reyes se inclinaran y enemigos huyeran. Lo escondió nuevamente, susurrando una oración a los dioses antiguos. «Nunca dejes que sepan de tu verdadero linaje, hijo mío», murmuró a la noche silenciosa, sin saber que sus palabras serían proféticas. «La sangre de Ragnar Lothbrok es una dádiva y una maldición, y yo no viviré para siempre para protegerte de ambas». Las llamas danzaron más alto en la chimenea, como si los propios dioses aprobaran su decisión de mantener al último hijo de Ragnar escondido del mundo que lo mataría para poseerlo. Los sueños comenzaron 3 noches después del ataque, llegando como mareas que Eric no podía contener. En ellos, caminaba por salones dorados donde el eco de hachas se mezclaba con risas profundas de guerreros. Un hombre rubio, con trenzas adornadas por anillos de plata, le extendía la mano a través de una niebla plateada que olía a pino y hierro. «Sangre de mi sangre», decía la voz grave como trueno distante. «Llegará el día en que tendrás que elegir entre lo que eres y lo que debes ser». Eric despertaba con el sabor de hidromiel en la boca y una nostalgia inexplicable por batallas que nunca había vivido. En las mañanas siguientes, encontraba a Astrid observándolo con ojos que cargaban tormentas silenciosas, como si temiera que él pudiera simplemente desaparecer como niebla al sol. «Cuéntame sobre mis padres», le pidió una mañana mientras reparaba redes de pesca al lado de la mujer que lo había criado. Era una pregunta que hacía periódicamente, siempre esperando que algún detalle nuevo emergiera de sus recuerdos. Astrid pausó su trabajo, dedos vacilando sobre las fibras entrelazadas. La historia que contó fue la misma de siempre: comerciantes honrados muertos por piratas, un bebé encontrado a la deriva en un barco. Pero esta vez Eric notó cómo evitaba su mirada, cómo sus manos temblaban casi imperceptiblemente. «Eran buenos», dijo finalmente. «Tu padre tenía ojos claros como los tuyos, y tu madre, ella cantaba como si los propios dioses la escucharan». Pero Eric sentía que había más, siempre más, escondido en las pausas entre sus palabras. Fue durante una de esas mañanas melancólicas que un extraño llegó a la aldea. Bjorn Hierro Negro era un jarl que viajaba con solo 2 hombres, lo que era inusual para alguien de su posición. Alto y esbelto, con una cicatriz que cortaba su rostro desde la sien hasta la barbilla, decía buscar jóvenes guerreros para su ejército. «Necesito hombres que tengan fuego en la sangre», declaró en la plaza central de la aldea, su voz cargando autoridad natural. «Hombres que no conozcan el miedo cuando enfrentan la muerte». Eric sintió algo extraño cuando escuchó esas palabras, una atracción magnética, como si cada célula de su cuerpo reconociera un llamado ancestral. Se acercó al grupo que se había formado alrededor del jarl, ignorando la mirada de advertencia que Astrid le lanzó a la distancia. «¿Y qué ganan esos guerreros?», preguntó Eric, su voz sonando más firme de lo que esperaba. Bjorn Hierro Negro se giró lentamente, y cuando sus ojos encontraron los de Eric, algo pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo que ninguno de los dos comprendió completamente. El jarl estudió al joven con atención que iba más allá de la curiosidad casual, notando la postura erguida, la anchura de los hombros, la forma en que Eric mantenía contacto visual sin desviar. «Ganan la oportunidad de descubrir quiénes realmente son», respondió Bjorn, y Eric sintió que esas palabras cargaban significados ocultos. Algunos hombres nacen para arar campos, otros nacen para conquistar mundos. Esa noche, Eric no pudo dormir. Se quedó en la playa, observando las estrellas que parecían formar runas en el cielo oscuro, tratando de descifrar mensajes que sentía estaban destinados específicamente a él. El viento llevaba susurros de historias que conocía sin nunca haber oído. Sagas de un rey que había navegado hasta los confines del mundo, que había desafiado a dioses y creado leyendas que aún hacían que los hombres se arrodillaran. Ragnar Lothbrok. El nombre llegó hasta él como una oración involuntaria y Eric sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No sabía por qué aquel nombre resonaba en su alma como eco de una música familiar, pero sentía que estaba conectado a él de manera que trascendía la simple admiración por leyendas antiguas. Cuando finalmente volvió a casa, encontró a Astrid despierta,
remendando ropa a la luz de una vela que proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. «No confíes en ese hombre», dijo sin levantar los ojos del trabajo. «Algunos jarls buscan guerreros, otros buscan algo mucho más peligroso». «¿Qué podría ser más peligroso que la guerra?», preguntó Eric sentándose a su lado. Astrid finalmente lo miró, y Eric vio lágrimas no derramadas brillando en sus ojos como hielo a la luz de la luna. «La verdad», susurró ella. «Hay verdades que matan más certeramente que cualquier espada». Pero Eric ya sentía que, por más que Astrid tratara de protegerlo, la verdad se acercaba como una tormenta inevitable, trayendo consigo cambios que ni siquiera el amor de una madre podría impedir. El festival de Disablot llegó con el primer suspiro del otoño, trayendo aldeanos de pueblos vecinos para celebrar la cosecha y honrar a los ancestros. Las hogueras crepitaban como pequeños soles terrestres, proyectando luz dorada sobre rostros enrojecidos por el hidromiel y por el viento frío que soplaba desde los fiordos. Eric se movía entre los celebrantes como alguien que observa el mundo a través de niebla. Desde la llegada de Bjorn Hierro Negro, se sentía dividido entre dos mundos, el familiar y seguro de la aldea, y otro, salvaje y desconocido, que lo llamaba con fuerza cada vez mayor. Fue cuando vio a Freydis que todo cambió. Ella estaba siendo perseguida por 3 hombres borrachos cerca de los puestos de comida, su vestido azul contrastando con los cabellos dorados que caían sueltos sobre los hombros. Había terror en sus ojos, pero también una dignidad herida que tocó algo profundo en el pecho de Eric. «Déjenla en paz», dijo, acercándose al grupo con pasos firmes. El mayor de los hombres, un gigante con barba rojiza, rió con desdén. «Vete, muchacho. Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto en el momento en que ustedes faltaron el respeto a una mujer en nuestra aldea». Eric no planeó lo que ocurrió a continuación. Cuando el hombre avanzó contra él con un puño cerrado, su cuerpo reaccionó con una velocidad y precisión que parecían haber sido grabadas en su alma por generaciones de guerreros. Esquivó el golpe, agarró la muñeca del atacante y con un movimiento fluido que lo sorprendió incluso a él mismo, arrojó al gigante por encima de una mesa de comida. Los otros 2 hombres vacilaron, pero cuando vieron al compañero levantándose con furia, avanzaron juntos. Eric se movió como si danzara una coreografía ancestral, cada esquiva, cada contraataque, ejecutados con una elegancia mortal que dejó a los espectadores en silencio. Fue cuando su puño conectó con la barbilla del segundo atacante que ocurrió. Las marcas en su brazo derecho comenzaron a brillar con una luz azul plateada que parecía venir de dentro de la propia piel. Las runas pulsaban como un corazón luminoso, y por un momento todos los presentes pudieron ver claramente los símbolos que formaban un patrón complejo y antiguo. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos se alejaron, haciendo señales de protección contra magia maligna. Otros se acercaron tratando de comprender lo que habían presenciado. Entre ellos estaba Gunnar, el sabio, un hombre de cabellos blancos que servía como guardián de la memoria de la aldea. Sus ojos se agrandaron cuando vio las runas, y Eric notó cómo el anciano palideció como si hubiera visto un fantasma. «Runas del destino», susurró Gunnar, casi para sí mismo. No las había visto desde hace muchos años. Freydis se acercó a Eric, sus ojos azules brillando con gratitud y curiosidad. «Gracias», dijo, su voz suave como miel, pero firme como acero. «Soy Freydis, hija de Hakon». «Eric», respondió él, aún jadeante de la lucha, tratando de ignorar la forma en que las personas lo observaban ahora, ya no como el joven aldeano que conocían, sino como algo diferente, tal vez peligroso. «Esas marcas», comenzó Freydis, pero Astrid apareció como una tormenta, agarrando el brazo de Eric y cubriendo las runas con su chal. «Vamos a casa», dijo, su voz cargando una urgencia que hizo que Eric se diera cuenta de que algo muy importante había ocurrido, algo que no comprendía completamente. Esa noche, después de que Eric se durmiera inquieto, Gunnar golpeó suavemente la puerta de la casa de Astrid. La conversación entre ellos se condujo en susurros urgentes en el porche, bajo la luz fría de las estrellas. «Las runas del linaje real», dijo Gunnar, sus palabras cargando el peso de revelaciones peligrosas. «Pensé que todos los portadores habían desaparecido». «No sabemos de qué hablas», mintió Astrid, pero su voz temblaba.
Bjorn Hierro Negro no es quien afirma ser, continuó el anciano, ignorando su negativa. Hay rumores. Una hermandad secreta que caza descendientes de ciertos linajes. Creen que mientras haya sangre real viva, los antiguos poderes pueden regresar. Astrid sintió el mundo girar a su alrededor. 16 años de secretos cuidadosamente guardados se estaban desmoronando como castillos de arena ante la marea. ¿Qué debo hacer?, preguntó, y por primera vez en décadas su voz sonó como la de una niña asustada. Proteger al muchacho, respondió Gunnar, porque si Bjorn descubre lo que acabamos de ver, Erik no vivirá para ver otro amanecer. En la habitación contigua, Erik fingía dormir, pero había escuchado cada palabra. Las piezas de un rompecabezas que lo atormentaba desde hace años comenzaban a encajar, formando una imagen que lo aterrorizaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Él no era solo Erik, el huérfano criado por una viuda bondadosa. Era alguien cuya propia sangre cargaba secretos que hombres poderosos matarían para poseer o destruir. Y ahora, Bjorn Hierro Negro estaba en la aldea, buscando exactamente a alguien como él. La mañana siguiente llegó envuelta en niebla espesa que transformaba la aldea en un laberinto de sombras y susurros. Erik despertó con el corazón acelerado, fragmentos de sueños violentos aún resonando en su mente, visiones de batallas en tierras distantes, gritos de guerra en lenguas que comprendía sin jamás haber aprendido. Astrid no estaba en casa cuando bajó a la cocina. Un tazón de gachas aún humeante lo esperaba sobre la mesa, pero su ausencia creaba un vacío que parecía presagiar tormenta. Fue Freydis quien trajo las noticias. Apareció en la puerta como una aparición dorada emergiendo de la niebla, sus ojos cargando una urgencia que hizo que Erik entendiera inmediatamente que algo estaba mal. Bjorn Hierro Negro está convocando a todos los jóvenes de la aldea para pruebas de combate, dijo sin preámbulos. Tu madre fue a hablar con él, tratar de disuadirlo, pero Erik vaciló, mordiéndose el labio inferior. Hay algo extraño en ese hombre. La forma en que te observa es como si estuviera buscando algo específico. Erik se vistió con su túnica de cuero y se ató las botas con movimientos mecánicos, su mente girando en círculos. Parte de él quería huir, esconderse en las montañas hasta que Bjorn se fuera, pero otra parte, una parte que crecía más fuerte cada día, ansiaba el enfrentamiento, como si necesitara probar algo para sí mismo. ¿Dónde están haciendo las pruebas?, preguntó. En la playa. Pero Erik, no necesitas. Sí necesito. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Si me escondo ahora, estaré escondiéndome por el resto de mi vida. La playa se había transformado en una arena improvisada. Bjorn Hierro Negro observaba desde lo alto de una roca, flanqueado por sus dos guerreros mientras jóvenes aldeanos se enfrentaban con espadas de madera. El Jarl tomaba notas en un pequeño pergamino, sus ojos calculistas, evaluando cada movimiento, cada demostración de fuerza o habilidad. Erik se acercó al grupo, notando cómo algunos de los jóvenes ya estaban heridos. Nada serio, pero suficiente para mostrar que Bjorn no estaba interesado en juegos. Esta era una prueba real, con consecuencias reales. «Ah, nuestro joven herrero ha llegado», anunció Bjorn cuando vio a Erik. Había algo en su voz, un tono casi satisfecho, que hizo que Erik sintiera como si hubiera caído en una trampa cuidadosamente preparada. «¿Cuáles son las reglas?», preguntó Erik, tomando una espada de madera que le ofrecieron. «Simple», respondió Bjorn, saltando de la roca con agilidad felina. «Lucha conmigo. Si logras derribarme, ganas un lugar en mi ejército. Si no puedes», sonrió, pero no había calidez en la expresión. «Bueno, al menos sabremos que no estás perdiendo el tiempo». Erik empuñó la espada, probando su peso y equilibrio. Era diferente del martillo al que estaba acostumbrado, pero se sentía extrañamente familiar en sus manos, como si fuera una extensión natural de su brazo. El ataque de Bjorn llegó sin advertencia, rápido, brutal, calculado para terminar el combate antes de que Erik pudiera reaccionar adecuadamente. Pero Erik se movió como si supiera exactamente lo que estaba por venir, esquivando por centímetros y contraatacando con una secuencia de golpes que hizo retroceder a Bjorn, sorprendido. «Interesante», murmuró el Jarl, sus ojos brillando con algo que parecía satisfacción peligrosa. «¿Quién te enseñó a luchar así?» «Nadie», respondió Erik, y era verdad.
Estaba luchando por instinto, dejando que algo profundo en su memoria genética guiara sus movimientos. El combate se intensificó. Bjorn era experimentado, técnicamente superior, pero Erik tenía algo que el Jarl no esperaba, una furia controlada que parecía alimentar cada movimiento. Y entonces, inevitablemente, ocurrió nuevamente. Las runas en su brazo comenzaron a brillar. Esta vez, Bjorn lo vio. Sus ojos se agrandaron con un reconocimiento que fue simultáneamente triunfante y aterrorizante. Erik percibió el cambio en la expresión del Jarl y supo, con certeza instintiva, que estaba en peligro mortal. ¡Deténganse! La voz de Astrid cortó el aire como un grito de gaviota. Corrió por la arena acercándose a los dos hombres con desesperación evidente. Erik tiene compromisos familiares, no puede partir ahora. Pero Erik vio la verdad en los ojos de Bjorn. El Jarl ya no estaba interesado en reclutarlo, estaba interesado en algo mucho más siniestro. Por supuesto, dijo Bjorn suavemente, bajando su espada. La familia primero, siempre. Pero cuando se giró para partir, susurró algo que solo Erik logró escuchar. Nos veremos nuevamente muy pronto, hijo de Ragnar. La sangre de Erik se heló. Bjorn sabía. De alguna manera, el Jarl conocía su verdadero parentesco. Esa noche, Erik apenas pudo comer. Astrid se movía por la casa como un alma en pena, verificando ventanas y puertas repetidamente. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si ambos supieran que algo terrible se acercaba. Fue después de la medianoche que vinieron. Erik despertó con el sonido de madera siendo forzada. Voces bajas resonaban desde el piso de abajo, acompañadas por el ruido metálico de armas siendo desenvainadas. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras, encontrando 3 hombres encapuchados registrando la casa, mientras Astrid estaba apoyada contra la pared, pálida pero desafiante. ¿Dónde está?, preguntó uno de los invasores, su voz amortiguada por la máscara que cubría su rostro. No sé de qué hablan, respondió Astrid, pero Erik vio cómo temblaban sus manos. El anillo de Ragnar. Sabemos que lo tienes. Erik sintió el mundo girar. ¿El anillo de Ragnar? ¿Cómo estos hombres sabían sobre algo que él mismo acababa de descubrir que existía? Uno de los invasores se acercó a Astrid con una daga brillando en la mano. Última oportunidad. Fue cuando Erik perdió el control. La furia que se apoderó de él no era humana. Era algo primitivo, ancestral, que transformó sus músculos en hierro y sus huesos en acero. Atacó a los 3 hombres como una tormenta personificada, sus runas brillando como brasas en la oscuridad. La lucha fue brutal pero rápida. Cuando terminó, los 3 invasores estaban inconscientes en el suelo de la cocina y Erik estaba de pie en medio de la destrucción, jadeante y aterrorizado por su propia violencia. Astrid lo miró como si viera a un extraño. «Dios mío», susurró. «¿Realmente eres...?» «¿Qué?», preguntó Erik desesperado por respuestas. «Astrid, por el amor de Odín, dime qué soy». Pero antes de que pudiera responder, sus ojos se revirtieron y se desplomó en el suelo. Erik corrió para sostenerla, notando la herida en su hombro. Un corte que sangraba profusamente, resultado de una hoja que había logrado alcanzarla durante la confusión. Mientras presionaba un paño contra la herida, tratando de detener el sangrado, Astrid susurró con voz débil. «Busca a Gunnar. Él sabe la verdad». Erik miró a la mujer que lo había criado, viéndola tan frágil y vulnerable, y sintió que su vida se desintegraba como pergamino antiguo tocado por el fuego. Todo en lo que había creído sobre sí mismo estaba equivocado, y ahora hombres peligrosos sabían quién realmente era. La guerra había llegado hasta su puerta, y Erik comenzaba a entender que no sería posible evitarla por mucho más tiempo. El fuego en la chimenea de Gunnar, el sabio, crepitaba como secretos, siendo susurrados a los vientos, sus llamas proyectando sombras danzantes que parecían contar historias más antiguas que la propia memoria. Erik había cargado a Astrid a través de la aldea dormida, sus pasos resonando en el silencio como latidos de un corazón ansioso. Gunnar abrió la puerta antes de que Erik tocara, como si los esperara. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría ancestral, evaluaron rápidamente la herida de Astrid y la expresión desesperada de Erik. «Tráiganla adentro», dijo simplemente, «y cierren bien la puerta. Esta noche, las sombras tienen oídos». Mientras el anciano cuidaba la herida de Astrid con hierbas y ungüentos que exhalaban aromas de bosques distantes, Erik
caminaba nerviosamente por la pequeña cabaña, observando las paredes cubiertas de runas esculpidas y pergaminos que parecían guardar la historia de mundos perdidos. «Siéntate», ordenó Gunnar cuando terminó de vendar el hombro de Astrid. «Es hora de que sepas algunas verdades que has cargado durante 16 años». Erik obedeció, pero su cuerpo permaneció tenso como cuerda de arco lista para ser liberada. «Los hombres que nos atacaron conocían mi nombre verdadero». «No tu nombre», corrigió Gunnar, sirviendo té de hierbas en tazones de madera oscura. «Tu linaje». Hay una diferencia significativa entre las dos cosas. El anciano caminó hasta un baúl ornamentado en la esquina de la cabaña y retiró un mapa naval antiguo, amarillento por el tiempo, y marcado con símbolos que hacían que Erik sintiera escalofríos de reconocimiento. «Hace 16 años», comenzó Gunnar, desenrollando el mapa sobre la mesa. «Un navío fue encontrado a la deriva en las aguas cerca de nuestra costa. Era una embarcación real, no del tipo que usan los comerciantes, sino navíos de guerra decorados con oro y hierro». Erik se acercó, estudiando las marcas en el mapa. Había rutas trazadas que llevaban a tierras que no podía identificar y símbolos reales que pulsaban con significado oculto. «Dentro del navío», continuó Gunnar, «había solo un bebé, tú, envuelto en telas con hilos de plata, rodeado por objetos que identificaban tu origen como significativo». «¿Qué tipo de objetos?», preguntó Erik, su voz casi un susurro. Gunnar vaciló, mirando hacia Astrid, que permanecía inconsciente, pero con respiración estable. «Un escudo con runas reales, anillos de oro grabados con símbolos de linaje, y...» pausó, como si las siguientes palabras fueran demasiado peligrosas para ser pronunciadas. «Una carta sellada con el símbolo del cuervo». Erik sintió su corazón acelerarse. El cuervo era símbolo de ¿Odín? Entre otras cosas. Gunnar se acercó a él estudiando las marcas que brillaban débilmente en su brazo. «Esas runas que llevas no son comunes, Erik. Son runas de linaje, marcas que aparecen solo en aquellos cuya sangre lleva memorias especiales, habilidades, instintos de batalla, fuerza más allá de lo normal, la capacidad de liderar hombres como si fuera algo natural». Gunnar tocó delicadamente una de las runas. «Son dádivas y maldiciones de los dioses, regalos que vienen con un precio terrible». Erik se alejó, la mente girando con información que se negaba a formar un cuadro completo. «¿Pero quiénes eran mis padres? ¿Por qué me abandonaron?» «No fuiste abandonado», dijo una voz débil desde la silla donde Astrid descansaba. Había despertado, sus ojos aún turbios por el dolor, pero lo suficientemente alerta para participar en la conversación. «Fuiste salvado». «Astrid», advirtió Gunnar, «tal vez sea demasiado pronto para...» «No». Astrid se forzó a sentarse, ignorando el malestar visible. «Casi murió hoy protegiéndome. Merece saber al menos parte de la verdad». Extendió la mano hacia Erik, quien se acercó y se arrodilló al lado de la silla. «Tus padres eran personas importantes, hijo mío. Tan importantes que tuvieron enemigos poderosos». «¿Qué tipo de enemigos?» «El tipo que mata niños para evitar que crezcan y reclamen lo que es suyo por derecho», respondió Astrid, sus palabras cargando décadas de miedo cuidadosamente escondido. Erik sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. «¿Entonces soy realmente de origen noble?» Gunnar y Astrid intercambiaron miradas cargadas de significado. Era claro que sabían más de lo que estaban dispuestos a revelar. «Eres descendiente de un linaje que algunos hombres harían cualquier cosa por poseer», dijo Gunnar cuidadosamente, «y otros harían cualquier cosa por destruir». «Bjorn Hierro Negro», susurró Erik. «Él sabe, ¿verdad?» «Bjorn es solo un peón», respondió Astrid amargamente. «Hay fuerzas mayores en movimiento, Erik. Fuerzas que te han buscado desde el día en que naciste». Erik se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana y observando la aldea silenciosa bañada por la luz de la luna. «Entonces no puedo quedarme aquí. Mi presencia pone a todos en peligro». «¿A dónde irías?», preguntó Gunnar. «Esas personas te encontrarán donde quiera que estés. La única protección real es la ignorancia, fingir ser solo Erik, el herrero huérfano. Pero ahora ellos saben», dijo Erik, girándose para enfrentar a los dos adultos que habían guardado sus secretos durante tanto tiempo. Bjorn vio las runas. «Los hombres que nos atacaron conocían mi verdadero parentesco. El disfraz se acabó». Astrid cerró los ojos,
lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. 16 años, murmuró. 16 años de paz. ¿Y ahora?, preguntó Eric. Gunnar se acercó a la ventana, observando las sombras que parecían moverse con vida propia entre las casas de la aldea. Ahora, joven, debes decidir quién quieres ser. El niño seguro que criamos con tanto cuidado, o el hombre que tu sangre está destinado a convertirse. Eric tocó las runas en su brazo, sintiendo el calor que emanaban como si fueran pequeños soles enterrados bajo su piel. ¿Y si elijo ser quien mi sangre exige que sea? Entonces, dijo Gunnar gravemente, que los dioses tengan misericordia de todos nosotros, porque llevarás una carga que ha destruido a hombres mejores que cualquiera de nosotros. Pero incluso mientras hablaba, Eric sabía que la elección ya había sido hecha en el momento en que las runas brillaron por primera vez. Ya no se trataba de si se convertiría en aquello para lo que estaba destinado, sino de cuándo y qué precio pagaría por la transformación. El amanecer llegó pálido y vacilante, como si el propio sol temiera revelar los secretos que la noche había susurrado. Eric no había logrado dormir. Se había quedado en la ventana de Gunnar observando las sombras, buscando movimiento sospechoso entre las casas silenciosas de la aldea. Fue cuando vio el humo que supo que sus peores temores se habían materializado. Su casa, la casa donde había crecido, donde Astrid lo había alimentado y protegido durante 16 años, estaba en llamas. Llamas anaranjadas lamían el cielo matutino como lenguas demoníacas, y el viento llevaba el olor de madera quemada, mezclado con algo más siniestro. «No», susurró, pero Gunnar ya estaba a su lado, una mano firme en su hombro. «Era inevitable», dijo el anciano. «Vinieron a buscar pistas, y cuando no encontraron lo que buscaban, el anillo», murmuró Astrid, que se había acercado a pesar de su debilidad. «Estaban buscando el anillo de Ragnar». Eric se giró bruscamente. «¿Qué anillo? ¿De qué hablan?» Astrid intercambió una mirada significativa con Gunnar antes de caminar hacia su bolsa y retirar un objeto envuelto en tela oscura. Cuando lo desenvolvió, Eric vio un anillo de oro que parecía pulsar con luz propia. La pieza estaba ornamentada con runas complejas y tenía un cuervo grabado en el centro. No un cuervo común, sino la representación de Hugin o Munin, los cuervos de Odín. Este anillo pertenecía a... Astrid vaciló, como si las siguientes palabras fueran demasiado peligrosas para ser pronunciadas. «Pertenecía a tu verdadero padre». Eric extendió la mano con reverencia, tocando el metal que parecía caliente como si acabara de salir de una forja. En el momento en que sus dedos entraron en contacto con el oro, visiones explotaron en su mente. Navíos vikingos cortando océanos desconocidos, batallas épicas en tierras distantes, un hombre rubio de ojos azules comandando ejércitos como si fuera un dios de la guerra. «Ragnar Lodbrok», susurró Eric, y no fue una pregunta. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «¿Soy hijo de Ragnar Lodbrok?» La pregunta salió como un lamento, cargada de incredulidad y terror. «Último hijo», confirmó Gunnar gravemente, «nacido de su unión final, escondido cuando los enemigos se acercaron para exterminar todo su linaje». Eric sintió el mundo girando a su alrededor. Ragnar Lodbrok, el rey vikingo más legendario, cuyos hechos eran cantados en sagas por toda Escandinavia. Un hombre que había navegado hasta Inglaterra, atacado París, desafiado a reyes cristianos y paganos por igual. «Pero él está muerto», dijo Eric buscando alguna lógica en medio del caos de revelaciones. «Muerto sí», concordó Astrid, «pero su linaje lleva poderes que algunos desean desesperadamente poseer y otros quieren destruir completamente». Fue entonces cuando Freydis apareció en la puerta de la cabaña de Gunnar, jadeante como si hubiera corrido una gran distancia. Sus cabellos dorados estaban sueltos y desordenados, y había pánico en sus ojos azules. «Eric», dijo, luchando por recuperar el aliento, «necesitas salir de la aldea. Ahora». «¿Qué pasó?», preguntó, aunque ya sabía que las noticias serían terribles. «Bjorn no se fue como esperábamos. Él trajo más hombres durante la noche, hombres encapuchados que se llaman a sí mismos la Hermandad de las Sombras». Freydis miró nerviosamente alrededor, como si esperara que enemigos surgieran de las propias paredes. «Están interrogando a todos en la aldea, buscando cualquier información sobre ti». Gunnar maldijo en una lengua antigua. «La Hermandad de las Sombras. Pensé que era solo una leyenda». «¿Leyenda?»,
preguntó Eric. Una sociedad secreta, explicó el anciano, su voz cargada de miedo genuino. Dicen que se formó después de la muerte de Ragnar, compuesta por hombres que temían el regreso de su linaje. Creen que mientras haya sangre de Ragnar viva, los antiguos poderes pueden regresar y amenazar el orden establecido. ¿Qué orden? Eric luchaba por procesar tanta información al mismo tiempo. El orden cristiano, respondió Astrid amargamente. Reyes que se convirtieron, jarls que abandonaron los antiguos caminos. Para ellos tú representas un regreso al pasado pagano, a los viejos dioses, a las antiguas tradiciones de conquista y navegación. Freydis se acercó a Eric, sus ojos brillando con determinación feroz. Tengo caballos escondidos en los bosques. Podemos partir ahora antes de que te encuentren. ¿A dónde?, preguntó Eric. Si esta hermandad realmente existe, no habrá lugar seguro. Hay un lugar, dijo Gunnar lentamente. En las montañas del norte vive una Völva, una bruja sabia que conoce los antiguos caminos. Si alguien puede ayudarte a comprender tu destino y protegerte de los enemigos... No, interrumpió Astrid firmemente. Las Völvas son peligrosas. Hablan en enigmas y cobran precios terribles por su conocimiento. ¿Y cuál es la alternativa?, preguntó Eric. ¿Quedarme aquí y esperar a que me capturen? ¿Huir como un cobarde por el resto de mi vida? Astrid miró al joven que había criado, viendo en él rasgos del hombre que una vez había amado y temido en igual medida. Si eliges este camino, hijo mío, no habrá vuelta atrás. Una vez que abraces tu verdadera naturaleza, ya no hay vuelta atrás, dijo Eric con una certeza que lo sorprendió. En el momento en que las runas brillaron, mi destino fue sellado. Se puso el anillo de Ragnar en el dedo, sintiendo el metal ajustarse perfectamente, como si hubiera sido forjado específicamente para él. El poder corrió a través de sus huesos como fuego líquido, y por un momento, Eric entendió lo que significaba llevar la sangre de reyes. Muy bien, dijo girándose hacia Freydis. Llévame a esos caballos. Pero primero miró a Astrid y Gunnar. Ustedes dos vienen con nosotros. Si se quedan aquí, la hermandad los usará para llegar hasta mí. Astrid comenzó a protestar, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de Eric. Ya no era el niño que había criado. Era algo nuevo, algo peligroso y poderoso que apenas estaba comenzando a emerger. Que así sea, susurró. Que los dioses nos perdonen por todo lo que está por venir. Desde afuera, los gritos de hombres interrogando aldeanos resonaron por la mañana como cuervos anunciando tormenta. La guerra había llegado a la pequeña aldea, y Eric sabía que dondequiera que fuera a partir de ese momento, la violencia lo seguiría como una sombra. Pero por primera vez en su vida no sentía miedo. Sentía algo mucho más peligroso. Sentía hambre de descubrir exactamente de qué era capaz. Las montañas se alzaban ante ellos como dientes de gigantes dormidos, sus caras cubiertas de nieve que brillaba con luz plateada bajo el sol pálido del otoño. Eric cabalgaba en silencio, el anillo de Ragnar pesando en su dedo como un recordatorio constante de la carga que llevaba, mientras el pequeño grupo subía por senderos que parecían haber sido abiertos por los propios dioses. 3 días habían pasado desde que huyeron de la aldea. 3 días de cabalgatas forzadas, durmiendo bajo las estrellas y comiendo solo lo que lograban cazar en el camino. Astrid, aún débil debido a la herida, luchaba por mantenerse firme en la silla, pero sus ojos permanecían alerta, constantemente observando la retaguardia en busca de señales de persecución. Freydis cabalgaba al lado de Eric, y él había notado cómo parecía conocer estos senderos mejor de lo que sería esperado de una joven aldeana. Había momentos en que tomaba el liderazgo, guiándolos por atajos que evitaban los caminos principales, como si hubiera viajado por estas montañas antes. ¿Cuánto más lejos?, preguntó Gunnar, su voz ronca por el esfuerzo. El anciano no estaba acostumbrado a cabalgatas largas y la altitud comenzaba a afectar su respiración. No mucho, respondió Freydis, señalando hacia una formación rocosa peculiar en lo alto de la montaña. La Völva vive en una cueva detrás de esa cascada. Dicen que el lugar está protegido por magia antigua. Eric observó la formación que había señalado y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en ese lugar que resonaba con las runas en su brazo, como si reconocieran un poder similar. Fue cuando llegaron a los primeros marcadores de piedra que Eric comprendió que se acercaban a territorio verdaderamente peligroso. Las rocas estaban dispuestas en patrones circulares,
grabadas con símbolos que parecían pulsar con vida propia. Incluso los caballos parecían nerviosos, relinchando suavemente y resistiéndose a avanzar. «Runas de protección», murmuró Gunnar, examinando los símbolos con respeto mezclado con miedo. «Antiguas, muy antiguas». «¿Protección contra qué?», preguntó Erik. «Contra aquellos que no son dignos de recibir conocimiento», respondió una voz que parecía venir de las propias rocas. El grupo se giró bruscamente buscando la fuente de la voz, pero no había nadie visible. Fue entonces cuando ella emergió de la niebla como una aparición, una mujer de edad indefinible, con cabellos blancos que caían hasta la cintura y ojos que parecían contener la sabiduría de siglos. La volva usaba ropas hechas de pieles y telas que brillaban con hilos metálicos entrelazados, y llevaba un bastón ornamentado con huesos y piedras que tintineaban suavemente con cada movimiento. Alrededor de su cuello, collares de dientes de animales y amuletos rúnicos creaban una melodía siniestra. «La sangre de Ragnar camina entre los vivos nuevamente», dijo, pero no en nórdico, en una lengua aún más antigua que Erik comprendió perfectamente, como si la conociera desde el nacimiento. ¿Tú sabes quién soy?», preguntó Erik, desmontando lentamente. La volva sonrió, revelando dientes que brillaban como perlas en la oscuridad de su boca. «Sé quién fuiste, quién eres y quién puedes llegar a ser. La pregunta es, ¿estás preparado para conocer todas esas verdades?». Erik miró hacia atrás, hacia Astrid que lo observaba con preocupación evidente, hacia Gunnar que hacía señales de protección contra magia maligna, hacia Freydis que parecía tensa como cuerda de arco. Luego volvió sus ojos hacia la volva. «Lo estoy». «Entonces ven, pero debes saber que el conocimiento verdadero siempre exige pago. Y el precio por saber lo que llevas en la sangre puede ser más alto de lo que imaginas». La cueva de la volva era una catedral natural iluminada por cristales que emanaban luz propia. Las paredes estaban cubiertas por runas grabadas en la roca viva, y el aire olía a hierbas quemadas e incienso que hacía que la mente de Erik se sintiera extrañamente expandida. En el centro de la cueva, un círculo de piedras rúnicas estaba dispuesto alrededor de un tazón de metal oscuro lleno de agua que reflejaba imágenes que no correspondían a la realidad de la cueva. «Extiende tu brazo», ordenó la volva, retirando una pequeña hoja de cristal de sus vestimentas. Erik vaciló solo por un momento antes de obedecer. El corte fue rápido y superficial, pero cuando su sangre goteó en el agua, las runas alrededor de la cueva explotaron en luz cegadora. Las visiones comenzaron inmediatamente. Erik se vio en un gran salón dorado, donde guerreros bebían hidromiel de cuernos ornamentados. Un hombre rubio sentado en un trono de hierro lo observaba con ojos que eran espejos de los suyos propios. Ragnar Lothbrok no era solo una leyenda, era real, vivo en las visiones, extendiendo la mano hacia Erik a través del tiempo. «Sangre de mi sangre», dijo la visión de Ragnar. «Naciste al final de una era, pero puedes ser el comienzo de otra. El poder que llevas puede levantar reinos o destruirlos completamente». Las visiones cambiaron, mostrándole ejércitos marchando bajo sus órdenes, navíos cortando océanos desconocidos, ciudades inclinándose ante su fuerza. Pero luego las imágenes se oscurecieron, revelando campos cubiertos de cuerpos, familias destruidas, reinos en llamas. «La sangre de Ragnar es una dádiva y una maldición», continuó la voz ancestral. «Poder sin medida, pero una sed insaciable de más poder. Conquista sin fin, pero soledad eterna. Este es el precio de la grandeza». Erik trató de alejarse del tazón, pero descubrió que no podía moverse. Las visiones continuaron, mostrándole dos caminos posibles para su futuro. Uno llevaba a la gloria y destrucción, otro a la paz e insignificancia. «Elige», susurró la volva, su voz resonando en la cueva como un comando divino. «Pero recuerda, una vez hecha la elección no hay regreso». Las visiones se detuvieron abruptamente, dejando a Erik jadeante y desorientado. La volva lo observaba con ojos que parecían ver directamente a través de su alma. «¿Qué viste?», preguntó. Vi dos destinos. En uno, me convierto como Ragnar, poderoso pero destructivo. En el otro, permaneces humano», completó la volva. «Pero sabes que tus enemigos nunca cesarán de buscarte.
La hermandad de las sombras no se detiene hasta que todo el linaje de Ragnar sea extinto. Eric tocó las runas en su brazo, que aún brillaban débilmente después de las visiones. Entonces no tengo elección real, ¿verdad? Siempre hay elección, dijo la Volva. Pero algunas elecciones exigen que estés dispuesto a perder todo en lo que crees sobre ti mismo. Cuando emergieron de la cueva, el sol se estaba poniendo, pintando las montañas con tonos de oro y rojo que le recordaban a Eric las visiones de batalla que acababa de presenciar. Astrid se acercó a él inmediatamente, estudiando su expresión con ojos preocupados. «¿Qué te mostró?», preguntó. Eric miró a la mujer que lo había criado, al anciano que había guardado sus secretos, a la joven que había arriesgado su vida para ayudarlo. «Me mostró que el niño que ustedes conocieron está muriendo, y que el hombre en que debo convertirme tal vez sea un extraño para todos nosotros». Astrid tocó su rostro con ternura infinita. «Sea quien estés destinado a ser, hijo mío, recuerda siempre que fuiste criado con amor». Eso debe significar algo. Pero Eric ya sentía el cambio comenzando en su sangre, un despertar que no podría ser contenido por mucho más tiempo. Miró las montañas alrededor y supo que cuando bajara de ellas sería un hombre diferente. La pregunta que lo atormentaba era, ¿sería mejor o peor? El descenso de las montañas tomó 2 días, y Eric notó cómo cada paso los llevaba más cerca no solo de la civilización, sino también del peligro. Las runas en su brazo pulsaban constantemente ahora, como si sintieran la proximidad de enemigos, y descubrió que podía escuchar sonidos que los otros no percibían, el galope distante de caballos, el tintineo casi imperceptible de armaduras. Freydis cabalgaba más cerca de él ahora, y Eric encontraba consuelo en su presencia. Había algo en ella que lo calmaba, tal vez la forma en que lo observaba sin miedo, como si viera en él no un monstruo en formación, sino simplemente un joven cargando una carga demasiado pesada. «Cuéntame sobre tu familia», le dijo cuando pararon para descansar cerca de un arroyo cristalino. Era un intento de conversación normal, un momento de humanidad en medio del caos en que se había convertido su vida. Freydis vaciló, jugando con un mechón de cabello dorado entre los dedos. «No hay mucho que contar. Perdí a mis padres cuando era niña. Viví con mi tío hasta recientemente». «¿Qué le pasó?» «Murió en una disputa territorial. Nada dramático, solo...» Pausó, como si buscara las palabras correctas. «A veces la vida simplemente nos quita a aquellos que amamos». Eric notó que evitaba detalles, pero atribuyó esto al dolor natural de recuerdos dolorosos. Había otras cosas en su mente, principalmente la sensación creciente de que estaban siendo seguidos. Fue cuando hicieron campamento esa noche que todo se desmoronó. Eric despertó con el sonido de ramas siendo pisadas en el bosque alrededor del campamento. Sus runas brillaban con intensidad que nunca había experimentado antes, e instintivamente supo que el peligro era inminente. «Astrid», susurró, sacudiendo suavemente a la mujer que dormía cerca del fuego agonizante. «Gunnar, despierten». Pero fue demasiado tarde. Bjorn Hierro Negro emergió de las sombras como un demonio materializado, acompañado por 6 hombres encapuchados que se movían con la precisión mortal de la Hermandad de las Sombras. Sus armas brillaban a la luz de las brasas, y Eric pudo ver que no habían venido para capturarlo vivo. «Finalmente», dijo Bjorn, su voz cargando satisfacción siniestra. «El último hijo de Ragnar entregado como un regalo». Eric se levantó lentamente, su mano moviéndose instintivamente hacia la espada que llevaba. «¿Cómo nos encontraron?». Fue entonces cuando vio la expresión en el rostro de Freydis. No terror, sino algo mucho peor. Culpa. «Freydis». Su voz salió como un lamento. Ella se levantó, alejándose de él con movimientos cuidadosos. «Lo siento, Eric. Realmente lo siento». La traición golpeó a Eric con fuerza física. Sintió como si hubiera recibido un golpe en el pecho, el aire saliendo de sus pulmones en una explosión dolorosa. Tú eres una de ellos». «Soy una superviviente», respondió, pero había lágrimas en sus ojos. «La hermandad mató a mi familia cuando tenía 12 años. Dijeron que me perdonarían si los servía, si encontraba descendientes de linajes reales y los entregaba». «¿Cuántos?», preguntó Eric, su voz extrañamente calmada. «¿Cuántos como yo entregaste a ellos?». Freydis cerró los ojos. «Eres el 5». La furia que se apoderó de Eric no fue humana, fue algo ancestral, primitivo, que transformó su visión en una niebla roja de violencia.
Las runas en su brazo explotaron en luz cegadora y sintió fuerza fluyendo a través de sus músculos como lava derretida. «¡Eric, no!», gritó Astrid, pero su voz parecía venir de muy lejos. Los hombres de la hermandad atacaron simultáneamente, pero Eric se movió como si estuviera danzando una coreografía grabada en su sangre por 1000 generaciones de guerreros. Su espada cortó el aire con velocidad sobrenatural, encontrando carne y hueso con precisión mortal. El primer atacante cayó antes de comprender lo que había ocurrido. El segundo logró levantar su arma antes de que la hoja de Eric encontrara su cuello. El tercero y cuarto vinieron juntos, pero Eric esquivó sus golpes como si pudiera ver el futuro, contraatacando con fuerza que envió a ambos volando contra los árboles. Bjorn observaba la carnicería con una mezcla de admiración y terror. «Sí», susurró, «realmente eres hijo de Ragnar, pero eso no te salvará». Avanzó contra Eric con la habilidad de un guerrero veterano, pero incluso su experiencia no era rival para la furia berserker que se había apoderado del joven. Lucharon entre los árboles, sus hojas creando chispas en la oscuridad, hasta que Eric logró desarmar a Bjorn y lo derribó al suelo. Con la punta de su espada en el cuello del jarl, Eric sintió una sed de sangre que lo aterrorizó. Sería tan fácil terminar con todo, cortar la garganta del hombre que había casado a su familia por generaciones. «Eric, detente», la voz de Freydis cortó a través de la niebla de violencia en su mente. «Si lo matas ahora te convertirás exactamente en el monstruo que dicen que eres». Eric la miró, a la mujer que lo había traicionado, pero cuyos ojos ahora brillaban con algo que parecía genuinamente amor. «¿Por qué te importa?» «Porque en los últimos días, viendo quién realmente eres, no lo que tu sangre te hace ser, yo», tragó saliva con dificultad, «me enamoré de ti». «Mentiras», gruñó Bjorn desde el suelo. «Es una espía entrenada. Cada palabra que dice está calculada para...». «Cállate», dijo Eric, presionando la espada más firmemente contra el cuello del jarl, pero sus ojos permanecían fijos en Freydis. «¿Es verdad?». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Comencé siguiendo órdenes, pero Eric, el hombre que conocí en estos días, que protegió a Astrid, que mostró bondad incluso cuando descubrió verdades terribles sobre sí mismo. Ese hombre no es el monstruo que la hermandad me enseñó a temer». Eric sintió la furia berserker, comenzando a disminuir, reemplazada por una confusión emocional que era casi peor. «¿Cómo puedo confiar en ti después de...?» «No puedes», admitió, «pero puedo tratar de ganar esa confianza de nuevo». Astrid se acercó cautelosamente, observando a Eric con preocupación. La herida en su hombro se había abierto nuevamente durante la lucha y presionaba un paño contra el sangrado. «Hijo mío», dijo suavemente, «necesitamos partir. Otros miembros de la hermandad pueden estar en camino». Eric miró a Bjorn, que lo observaba con odio puro en los ojos. «¿Por qué nos cazan con tanta determinación? ¿Qué temen que hagamos?» «Temen que reclames lo que es tuyo por derecho», respondió Bjorn con desprecio. «Temen que la sangre de Ragnar despierte y exija venganza por todos los que fueron asesinados». «¿Y si no quiero venganza?». Bjorn rió con amargura. «La sangre de Ragnar siempre quiere venganza. Es su naturaleza, es su maldición». Eric alejó la espada del cuello del jarl y dio un paso atrás. Tal vez sea hora de romper esa maldición, pero incluso mientras hablaba, sentía una parte de sí mismo susurrando que Bjorn tenía razón, que la venganza estaba en su sangre como una sed que nunca podría ser saciada. La pregunta era si sería lo suficientemente fuerte para resistir esa naturaleza, o si eventualmente se rendiría a ella. Miró a Freydis, viendo la esperanza cautelosa en sus ojos, y tomó una decisión que cambiaría todo. «Ven con nosotros», le dijo. «Demuestra que has cambiado. Demuestra que puedo confiar en ti». Era una apuesta arriesgada, pero Eric estaba comenzando a entender que cada elección significativa en su vida sería una apuesta arriesgada. El grupo viajó en silencio tenso durante 2 días después del enfrentamiento con Bjorn. Eric había atado al jarl y decidido llevarlo como prisionero, ignorando las protestas de Astrid sobre la imprudencia de mantener vivo a un enemigo tan peligroso. Había algo en Bjorn, alguna información crucial que el hombre poseía, que Eric sentía era vital para comprender completamente la amenaza que enfrentaban. Freydis cabalgaba en la retaguardia del grupo, manteniendo distancia respetuosa de los otros. Eric notaba cómo evitaba conversar, cómo sus ojos permanecían bajos
siempre que él la miraba. La culpa pesaba sobre ella como una capa pesada, y parte de él sentía satisfacción cruel por eso. Pero otra parte, la parte que recordaba la forma en que había arriesgado su propia vida para advertirle sobre la hermandad, luchaba contra el deseo de perdonarla completamente. Fue cuando llegaron a las ruinas de lo que una vez había sido un monasterio cristiano, que la verdad final salió a la luz. Las piedras rotas se esparcían por el claro como dientes arrancados, cubiertas de musgo y enredaderas que las reclamaban lentamente para la naturaleza. En el centro de las ruinas, una cruz de piedra permanecía en pie, agrietada pero resistente, simbolizando la lucha entre las creencias antiguas y las nuevas. «Este lugar», murmuró Gunnar desmontando y examinando las ruinas con interés académico, «fue atacado por vikingos hace décadas. Reconozco las señales». Bjorn, cuyas manos permanecían atadas pero que aún podía hablar, soltó una risa amarga. «No fue atacado por vikingos comunes, viejo. Fue destruido por orden directa de Ragnar Lodbrok». Erik se giró bruscamente. «Mentira. Verdad inconveniente», replicó Bjorn. «Tu precioso padre no era el héroe noble que las sagas hacen parecer. Era un asesino brutal que destruía cualquier cosa que amenazara su poder. Monasterios, aldeas, familias enteras». «Deja de hablar», advirtió Erik, pero su voz temblaba con una emoción que no podía identificar. 20 monjes cristianos fueron asesinados aquí», continuó Bjorn implacablemente. «Hombres desarmados que no ofrecieron resistencia. Ragnar los mató personalmente. Luego quemó sus cuerpos como ofrenda a Odín». «No escuches esto», dijo Astrid firmemente, acercándose a Erik. «Está tratando de envenenar tu mente contra...» «¿Contra qué?», interrumpió Erik. «¿Contra la verdad?». Fue entonces cuando Freydis habló, su voz apenas audible. «No está mintiendo». Todos se giraron hacia ella. Había algo en su expresión, una resolución dolorosa, que hizo que Erik entendiera que más revelaciones estaban por venir. «¿Cómo puedes saber esto?», preguntó. Freydis respiró profundamente, como preparándose para un salto en aguas heladas. «Porque mi familia, mi verdadera familia, eran los guardianes de este monasterio». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Mis padres eran cristianos convertidos que protegían a los monjes», continuó, sus palabras saliendo en un flujo doloroso. «Cuando Ragnar llegó con sus hombres, trataron de negociar. Ofrecieron tesoros, suministros, cualquier cosa para salvar las vidas inocentes». Erik sintió el mundo comenzando a girar a su alrededor. «¿Y Ragnar? Los mató también. A mis padres, mis hermanos, todos los que trataron de proteger este lugar». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Freydis ahora. «Yo tenía 5 años. Me escondí en las ruinas durante 3 días antes de que alguien me encontrara. Entonces, cuando la hermandad te abordó», comenzó Erik, comprendiendo la terrible ironía de la situación. «Cuando me dijeron que había descendientes de Ragnar vivos, que podría ayudar a asegurar que pagaran por los crímenes de su padre». Freydis encontró sus ojos. Parecía justicia. Erik se alejó de ella, caminando hasta la cruz agrietada en el centro de las ruinas. Tocó la piedra fría, imaginando a los hombres que habían muerto allí, asesinados por su padre, el hombre cuya sangre corría por sus venas. «¿Cuántos lugares como este existen?», preguntó, su voz extrañamente calmada. «Docenas», respondió Bjorn con satisfacción cruel. «Tu padre dejó un rastro de sangre por toda Escandinavia. Por eso existe la hermandad, para asegurar que el linaje de Ragnar nunca pueda repetir esas atrocidades». Erik cerró los ojos, sintiendo el peso de crímenes que no había cometido, pero que llevaba en la sangre. «¿Y si soy diferente? ¿Y si puedo elegir un camino diferente?». «Puedes intentar», dijo Bjorn, «pero la sangre siempre habla más fuerte que las intenciones. Cuando la furia berserker te tome completamente, cuando el poder de tu linaje despierte por completo, serás tan monstruo como tu padre». Fue en ese momento que Erik lo sintió, un cambio físico en su cuerpo, como si algo dormido estuviera finalmente despertando. Las runas en su brazo comenzaron a brillar con intensidad que hacía que los ojos lagrimaran, y sintió fuerza fluyendo a través de sus músculos como nunca antes. «Erik», dijo Astrid con preocupación, notando la transformación. «¿Qué está pasando?». Miró sus manos y vio que temblaban, no de miedo, sino de poder contenido. Cuando levantó los ojos, el mundo parecía diferente, más claro,
más intenso. Podía escuchar el corazón de cada persona presente latiendo como tambores de guerra. La herencia está despertando, susurró Gunnar con una mezcla de fascinación y terror. La sangre de Ragnar está reclamando a su heredero. Erik se giró hacia Bjorn, y el Jarl retrocedió instintivamente al ver el cambio en sus ojos. «Querías ver el monstruo que llevo en la sangre». «Erik, no», imploró Freydis. «No pruebes que tenían razón sobre ti». Pero Erik apenas podía escucharla a través del rugido de poder que llenaba su mente. Por un momento terrible, comprendió exactamente lo que Bjorn quería decir sobre la sangre de Ragnar. Sintió la sed de conquista, el hambre de dominación, la necesidad primitiva de probar su fuerza a través de la violencia. Sería tan fácil, tan satisfactorio. Matar a Bjorn sería solo el comienzo. Podría reunir ejércitos, conquistar reinos, hacer que el mundo se inclinara ante su poder como se había inclinado ante su padre. Fue la mano de Astrid en su brazo lo que lo trajo de vuelta. El toque suave de la mujer que lo había criado, que lo había amado incondicionalmente durante 16 años, cortó a través de la niebla de poder como luz, atravesando la oscuridad. «Recuerda quién elegiste ser», susurró. «No quien tu sangre dice que debes ser». Erik la miró, al rostro arrugado que había sido su primera visión del amor humano, y sintió la furia berserker disminuir gradualmente. El poder aún estaba allí, pulsando como un corazón secundario, pero ahora estaba bajo su control. «No soy mi padre», dijo, girándose hacia Bjorn, «y voy a probarlo». Pero incluso mientras hablaba, una parte de él susurró que la batalla real apenas estaba comenzando. La sangre de Ragnar había despertado, y mantener su humanidad ante tanto poder sería la lucha de su vida. Una lucha que Erik no estaba seguro de poder ganar. El bosque al norte de las ruinas del monasterio se extendía como un mar verde oscuro, sus ramas entrelazadas creando un dosel tan denso que incluso durante el día la luz solar llegaba al suelo del bosque en rayos fragmentados y dorados. Era en esa profundidad salvaje que Erik esperaba encontrar otros como él, si es que realmente existían. Gunnar había sugerido que buscaran a los descendientes de Ivar, el Deshuesado, y Uva, hermanos de renombre que, según las leyendas, también habían dejado herederos escondidos por el mundo. Si la Hermandad de las Sombras realmente cazaba todo el linaje de los grandes vikingos, entonces tal vez esos descendientes pudieran formar una alianza contra el enemigo común. Bjorn permanecía como prisionero, pero Erik había notado que el Jarl lo observaba con una expresión diferente ahora. Ya no desprecio puro, sino algo cercano al respeto cauteloso. La demostración de poder en las ruinas había cambiado la dinámica entre ellos, aunque Erik no estaba seguro si esto era positivo o negativo. «¿Cómo sabemos que esos otros descendientes existen realmente?», preguntó Freydis mientras cabalgaban por el sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles antiguos. Se había acercado gradualmente al grupo en los últimos días, aunque aún mantenía distancia respetuosa de Erik. «Los linajes reales dejan marcas», respondió Gunnar, consultando un mapa antiguo que sacaba constantemente de su bolsa. «Runas de nacimiento, habilidades inusuales, resistencia a ciertas enfermedades. Aquellos que saben qué buscar pueden identificarlas». Fue cuando llegaron a la cabaña aislada que Erik comprendió que no eran los únicos buscando descendientes perdidos. La estructura de madera estaba escondida en un claro tan pequeño que fácilmente pasaría desapercibida por viajeros normales, pero humo salía de su chimenea y caballos pastaban en un pequeño prado cercado por troncos caídos. Más significativo aún, Erik podía ver símbolos rúnicos grabados discretamente en los marcos de las ventanas. «Alguien más está aquí», murmuró, sus runas comenzando a pulsar suavemente como si reconocieran poder similar en las cercanías. Desmontaron cautelosamente, manteniendo las manos cerca de las armas, pero sin empuñarlas abiertamente. Erik se acercó a la puerta de la cabaña, sintiendo algo familiar en la atmósfera, una energía que resonaba con su propia sangre. La puerta se abrió antes de que tocara. La mujer que apareció en el umbral era alta y esbelta, con cabellos rojizos trenzados con hilos de plata y ojos verdes que parecían ver más allá del mundo físico. Había cicatrices en sus brazos expuestos, no heridas de batalla, sino marcas deliberadas que formaban patrones rúnicos complejos. «Erik Ragnarsson», dijo, y no fue una pregunta. «Finalmente, ¿me conoces?» «Conozco tu sangre», respondió,
dando un paso al lado para permitir que entraran. «Soy Sigrid, hija de Ivar el Deshuesado. Y estos», gesticuló hacia dos hombres que se levantaron de sillas cerca de la chimenea, «son mis compañeros en la supervivencia». El primer hombre era gigantesco, con músculos que parecían haber sido esculpidos en piedra y una barba negra que llegaba hasta el pecho. Runas brillaban débilmente en su cuello, y Eric podía sentir el poder que emanaba de él como calor de una forja. «Magnus Uvason», se presentó el gigante, su voz grave como trueno distante. «Último hijo de Uva, el terrible». El segundo hombre era más pequeño, más joven, con cabellos rubios y ojos azules que le recordaban a Eric dolorosamente sus propias visiones de Ragnar. «Y yo soy Eirik Bjornsson, nieto de Bjorn Brazo de Hierro». Eric sintió un shock recorrer su cuerpo. «¿Bjorn Brazo de Hierro? Entonces tú eres nieto de Ragnar también», confirmó Eirik con una sonrisa irónica. «Por los lados, somos primos». La revelación golpeó a Eric como un martillo. No estaba solo. Había otros cargando la misma carga, enfrentando los mismos peligros. «¿Cómo se encontraron ustedes?», preguntó Astrid, observando al grupo con una mezcla de fascinación y preocupación. «La hermandad de las sombras no solo te caza a ti», explicó Sigrid sirviendo hidromiel en tazones de madera. «En los últimos años han intensificado sus actividades. Comenzamos a recibir mensajes unos de otros, advertencias, pedidos de ayuda». Magnus tomó un sorbo de hidromiel antes de continuar. «Nos dimos cuenta de que separados somos blancos fáciles. Juntos, bueno, tal vez tengamos una oportunidad». «¿Cuántos más existen?», preguntó Eric. «Pocos», admitió Eirik. «La mayoría de los linajes se extinguieron a lo largo de los siglos. Probablemente somos los últimos». Sigrid se acercó a Eric, estudiando las runas en su brazo con interés profesional. «Tus marcas son diferentes a las nuestras, más intensas». Eric permitió que examinara las runas, notando cómo brillaban más fuerte cuando ella las tocaba. «La volva de las montañas dijo que llevo tanto dádiva como maldición». «Todos los linajes llevan eso», dijo Magnus gravemente, «pero la línea directa de Ragnar, hay poder en ella que las otras no poseen». «¿Qué tipo de poder?», preguntó Freydis hablando por primera vez desde que llegaron. Los tres descendientes intercambiaron miradas significativas. Fue Sigrid quien respondió. «Poder para comandar hombres como si fuera natural, fuerza que va más allá de lo físico y», vaciló, «la furia berserker, la capacidad de transformarse en algo que ya no es completamente humano durante la batalla». Eric sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Ustedes también experimentan esto?» «En grados menores», admitió Eirik, «pero tú llevas el linaje directo. En ti, esas habilidades están magnificadas, lo que significa que eres tanto nuestra mayor esperanza como nuestro mayor peligro», añadió Magnus con honestidad brutal. Bjorn, que había permanecido silencioso durante toda la conversación, soltó una risa amarga desde su rincón donde estaba atado. «Miren nada más. Una reunión familiar de los malditos». Sigrid se giró hacia él con ojos que brillaban como brasas. «¿Y quién es este?» «Bjorn Hierro Negro», respondió Eric, «líder de la Hermandad de las Sombras». La atmósfera en la cabaña cambió instantáneamente. Magnus y Eirik se levantaron, manos moviéndose hacia sus armas, mientras Sigrid asumió una postura que parecía preparada tanto para magia como para combate físico. «¿Trajeron a uno de los cazadores a nuestro refugio?», preguntó Magnus, su voz cargada de incredulidad e ira. «Tiene información que necesitamos», explicó Eric, «sobre el alcance de la hermandad, sus planes, tal vez incluso sobre dónde encontrar los artefactos de nuestros ancestros». «¿Artefactos?», preguntó Sigrid, súbito interés reemplazando la hostilidad. Eric tocó el anillo de Ragnar en su dedo. «Astrid guardaba esto. Si existen otros objetos de poder...». «Existen», confirmó Eirik. «La espada de Ragnar, su corona, el hacha de Ivar. Las leyendas dicen que juntos esos artefactos podrían restaurar el poder de nuestros linajes, o destruir a cualquiera lo suficientemente tonto como para tratar de usar todos ellos», advirtió Bjorn desde su rincón. «Hay razones por las que fueron separados y escondidos». Eric miró a sus recién descubiertos parientes, viendo en ellos la misma determinación que sentía creciendo en su propio pecho. «Entonces tenemos una elección.
Podemos continuar escondiéndonos, viviendo como fugitivos, esperando que la hermandad eventualmente nos encuentre y mate uno por uno. ¿O? Preguntó Sigrid. ¿O podemos tomar la ofensiva, encontrar los artefactos, reunir nuestra fuerza y terminar esta guerra de una vez por todas? El silencio que siguió fue denso de posibilidades y peligros. Eric sabía que estaba proponiendo algo que podría salvarlos o destruirlos completamente. Pero por primera vez desde que descubriera su verdadera identidad, no se sentía solo. El mapa que Bjorn finalmente reveló bajo presión era un laberinto de símbolos antiguos dibujados en pergamino que parecía haber sido hecho de piel humana. Eric trató de no pensar demasiado en esa posibilidad mientras estudiaba las marcas que indicaban la ubicación del templo perdido de Odín. «Está escondido en una isla en medio del lago Mälaren», explicó Bjorn, su voz cargando una mezcla de reluctancia e inevitabilidad. «El templo fue construido antes de la cristianización, cuando los dioses antiguos aún caminaban entre los hombres». Sigrid trazó las runas en el mapa con un dedo cuidadoso. «Estas marcas son protecciones mágicas. Quien construyó este lugar no quería que fuera encontrado fácilmente, o que quien lo encontrara saliera vivo», añadió Magnus sombríamente. El grupo había partido de la cabaña 3 días antes, cabalgando hacia el norte a través de bosques que se volvían más densos y más antiguos con cada kilómetro. Eric notaba cómo la propia atmósfera parecía cambiar. El aire se volvía más pesado, cargado de una energía que hacía que sus runas pulsaran constantemente. Freydis cabalgaba a su lado ahora, la distancia entre ellos disminuyendo gradualmente desde que los otros descendientes habían aceptado su presencia. «¿Estás preocupado por lo que vamos a encontrar allí?», preguntó. «Preocupado no es la palabra correcta», respondió Eric, observando el cielo que se oscurecía con nubes tormentosas. «Es más, ansiedad, como si estuviera a punto de descubrir algo sobre mí mismo que ya no puedo ignorar». Eric, que cabalgaba cerca, escuchó la conversación. «Los artefactos de poder cambian a aquellos que los tocan», dijo. «Mi abuelo contaba historias sobre guerreros que encontraron armas antiguas y nunca volvieron a ser los mismos hombres». «¿Cambiaron cómo?», preguntó Eric. «Algunos se volvieron invencibles en batalla, pero perdieron la capacidad de sentir cualquier emoción además de la furia. Otros ganaron sabiduría profunda, pero enloquecieron con el peso del conocimiento». Eric pausó, estudiando a Eric con ojos preocupados. «Y algunos simplemente desaparecieron, como si se hubieran transformado en algo que ya no era humano». Cuando finalmente llegaron al lago Mälaren, Eric comprendió por qué el templo había permanecido escondido durante tantos siglos. La superficie del agua estaba cubierta por una niebla densa que parecía tener vida propia, moviéndose en patrones que desafiaban el viento natural. En el centro del lago, una isla rocosa se alzaba como una garra gigantesca emergiendo de las profundidades. «¿Cómo vamos a llegar allí?», preguntó Astrid, observando el agua con desconfianza. «No veo ningún barco». Fue Gunnar quien encontró la respuesta. «Aquí», dijo, señalando piedras dispuestas en patrón específico cerca de la orilla. «Un círculo rúnico de invocación». Sigrid se acercó examinando los símbolos grabados en las piedras. «Es un portal de transporte. Magia antigua. Muy peligrosa». «¿Peligrosa cómo?», preguntó Magnus. «Si no tenemos suficiente sangre real para activar el mecanismo, o si alguien del grupo no es digno de entrar al templo». No terminó la frase, pero la implicación era clara. Eric tocó el anillo de Ragnar, sintiendo el metal calentarse contra su piel. «Entonces vamos a descubrir si somos dignos». El grupo se posicionó en el centro del círculo rúnico, con Eric, Sigrid, Magnus y Eirik en los puntos cardinales. Cuando cada uno de ellos presionó una gota de sangre en las runas correspondientes, la magia despertó con fuerza que hizo vibrar el aire como cuerda de arpa. La sensación de transporte fue como ser arrojado a través de un túnel de luz líquida. Eric sintió su cuerpo disolverse y recomponerse instantáneamente, y cuando la luz se desvaneció, estaban en la isla. El templo se alzaba ante ellos como un monumento a la era de los dioses. Construido enteramente de piedra negra que brillaba con vetas doradas, su arquitectura desafiaba la comprensión humana. Arcos imposibles se curvaban en el aire sin soporte visible, y runas del tamaño de hombres pulsaban en las paredes como corazones gigantescos. Los dioses realmente caminaron aquí,
susurró Gunnar con reverencia. La entrada del templo estaba guardada por 2 estatuas de Odín, una mostrándolo como rey sabio, la otra como guerrero feroz. Entre ellas, puertas de oro macizo estaban abiertas, revelando un corredor que se extendía hacia la oscuridad. «Alguien llegó aquí antes que nosotros», observó Magnus, notando las huellas recientes en el polvo que cubría los escalones de piedra. Eric sintió un escalofrío de aprensión. La hermandad, Björn, que había permanecido en silencio durante todo el transporte, finalmente habló. «No toda la hermandad me obedece ciegamente. Algunos miembros tienen ambiciones propias». Antes de que alguien pudiera preguntar qué significaba eso, sonidos de lucha resonaron desde el interior del templo. Gritos de hombres, el tintineo de acero contra acero y algo más, un rugido que no parecía completamente humano. «Están luchando contra algo allá adentro», dijo Eirik empuñando su espada. «O alguien», corrigió Sigrid, preparándose para conjurar magias de protección. Eric tomó el liderazgo naturalmente, sus runas brillando como antorchas en la oscuridad creciente. «Manténganse juntos. Si los artefactos realmente están aquí, no seremos los únicos dispuestos a matar por ellos». El interior del templo era un laberinto de corredores y cámaras, cada una decorada con murales que contaban historias de los tiempos primordiales. Eric vio representaciones de Ragnar luchando contra dragones, navegando por mares que hervían con monstruos, recibiendo bendiciones directamente de Odín. Fue en la cámara central que encontraron tanto a los invasores como los tesoros que buscaban. 3 hombres de la Hermandad de las Sombras estaban luchando contra guardianes animados, esqueletos de guerreros vikingos que se movían con propósito sobrenatural, empuñando armas que brillaban con fuego azul. En el centro de la cámara, en un altar de piedra negra, reposaban los artefactos: la espada de Ragnar, su corona, el hacha de Ivar y otros objetos de poder que hacían vibrar el aire con energía mágica. «Matar a los vivos», rugió uno de los esqueletos guardianes, notando la llegada del grupo de Eric. «Proteger lo sagrado». La batalla que siguió fue caótica y brutal. Eric se encontró luchando lado a lado con enemigos de la hermandad contra los guardianes, una ironía que no pasó desapercibida, pero todos sabían que los guardianes eran la amenaza más inmediata. Fue cuando Eric finalmente alcanzó el altar que comprendió la verdadera naturaleza de la prueba. Los artefactos no estaban simplemente dispuestos allí, estaban esperando por alguien digno de empuñarlos. Cuando sus dedos tocaron la empuñadura de la espada de Ragnar, visiones explotaron en su mente. Vio batallas épicas, conquistas imposibles y también, horrorizantemente, vio las atrocidades que su padre había cometido: el monasterio destruido, las familias masacradas, los enemigos torturados por puro placer. «¿Aceptas la carga completa?», preguntó una voz que parecía venir de la propia espada. «¿El poder y la responsabilidad? ¿La gloria y la culpa?». Eric miró alrededor de la cámara, a sus aliados luchando desesperadamente, a Freydis que lo observaba con miedo y esperanza, a Astrid que había arriesgado todo para protegerlo. «Acepto», susurró, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que el poder sea usado para proteger, no para conquistar, para crear, no para destruir». La espada brilló con luz cegadora, y Eric sintió poder como nunca había experimentado fluir a través de sus huesos. Pero esta vez, el poder vino con control, con propósito, con responsabilidad. Cuando la luz se desvaneció, los guardianes habían dejado de luchar. Se inclinaron ante Eric como si reconocieran a un maestro legítimo. Pero la verdadera sorpresa vino cuando uno de los miembros de la hermandad se quitó la capucha, revelando un rostro que hizo a Eric tambalearse. El hombre era mayor, con cabellos grisáceos y cicatrices que contaban historias de 1000 batallas. Pero sus ojos eran idénticos a los de Eric, y las runas que brillaban en sus brazos formaban patrones familiares. «Hola, hermano», dijo el extraño. «Mi nombre es Hakon, y yo también soy hijo de Ragnar Lodbrok». El silencio en la cámara del templo era ensordecedor. Eric sostenía la espada de Ragnar, aún sintiendo el poder ancestral pulsando a través de la hoja, mientras miraba al hombre que afirmaba ser su hermano. Hakon estaba rodeado por los cuerpos de guardianes derrotados, su propia espada goteando una sustancia que brillaba como plata líquida. «Imposible», susurró Astrid,
sus manos temblando mientras observaba al recién llegado. Todos los hijos de Ragnar fueron dados por muertos. Hakon se acercó lentamente, sus botas resonando en las piedras del templo como latidos de corazón. No todos, querida Astrid. Deberías saberlo. Fuiste tú quien me ayudó a escapar cuando la hermandad vino por primera vez hace 30 años. Erik sintió el mundo girar. Astrid, ¿conoces a este hombre? La mujer que lo había criado cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. Hakon era mi primer hijo adoptivo. Antes de ti, pensé que la hermandad lo había encontrado y asesinado. Hakon rió, pero no había alegría en el sonido. No, mi querida madre adoptiva. Me reclutaron. La revelación golpeó a Erik como un golpe físico. ¿Te uniste a nuestros enemigos? ¿Nuestros enemigos? Hakon empuñó su espada, apuntándola hacia Erik. Pequeño hermano, no comprendes nada sobre lo que significa llevar la sangre de Ragnar. He vivido con esta carga durante 40 años. He visto lo que le hace a un hombre. Sigrid, Magnus y Eirik se posicionaron defensivamente alrededor de Erik, pero él levantó una mano pidiendo que esperaran. Había algo en la voz de Hakon, un dolor profundo que Erik reconocía en sí mismo. Cuéntame, dijo Erik simplemente. Hakon caminó hasta el altar, tocando reverentemente el hacha de Ivar. Cuando era joven como tú, creía que podría usar nuestro poder ancestral para el bien. Reuní un ejército, conquisté 3 reinos, traje paz a través de la fuerza. ¿Y qué pasó? La sangre de Ragnar no conoce satisfacción, respondió Hakon amargamente. Cada victoria solo alimentaba el hambre de más conquistas. Cada enemigo derrotado se convertía en justificación para encontrar nuevos enemigos. En 10 años me había convertido exactamente como nuestro padre, un tirano que dejaba solo cenizas por donde pasaba. Erik sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Pero elegiste parar. No elegí, corrigió Hakon. Me vi forzado a parar cuando me di cuenta de que había ordenado la ejecución de una aldea entera, incluyendo niños, simplemente porque se negaron a someterse a mi gobierno. El silencio que siguió fue cargado de horror. Erik miró la espada en sus manos, sintiendo el poder que pulsaba a través de ella, y por primera vez comprendió verdaderamente el peso de la advertencia de la vulva. Fue entonces cuando la hermandad me encontró, continuó Hakon, pero no como enemigos, como salvadores. Me ofrecieron una forma de usar mi maldición para un propósito mayor, impedir que otros cometieran los mismos errores. Matando descendientes inocentes, dijo Freydis con indignación. Hakon se giró hacia ella, sus ojos brillando con una tristeza profunda. Inocentes. Pequeña, no hay inocencia en la sangre de Ragnar, solo poder esperando para corromper. Estás equivocado, dijo Erik firmemente. Puedo sentir el poder, sí, pero también puedo controlarlo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Hakon desafiante. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? La sangre es paciente, hermano. Susurra justificaciones, ofrece racionalizaciones, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que te has convertido en el monstruo que juraste nunca ser. Magnus dio un paso adelante, su puño cerrado. ¿Entonces mataste a nuestros parientes por nuestro propio bien? Los maté para salvar al mundo de la destrucción que traerían, replicó Hakon. Cada linaje vikingo extinto son 1000 vidas inocentes salvadas. ¿Y quién te dio el derecho de hacer esa elección?, preguntó Sigrid, sus manos brillando con magia de batalla. La experiencia, respondió Hakon simplemente. Y el peso de saber que soy el único que comprende verdaderamente el precio del poder. Erik bajó su espada, una idea terrible comenzando a formarse en su mente. Bjorn Hierro Negro, dijo lentamente. No es solo un miembro de la hermandad, ¿verdad? Hakon sonrió tristemente. Bjorn es mi hijo, criado desde el nacimiento para odiar nuestro linaje, para dedicarse a nuestra extinción. La revelación final dejó a Erik mareado. Bjorn, que había casado a su familia, que representaba todo lo que Erik consideraba malvado, era su sobrino. ¿Por qué?, preguntó Erik, su voz casi un susurro. Porque alguien de nuestra familia necesita sobrevivir para continuar el trabajo cuando yo me vaya, alguien que comprenda el peligro que representamos, pero que no lleve la carga del poder ancestral. Bjorn, que había permanecido atado y silencioso durante toda la conversación, finalmente habló. «Padre», dijo, su voz cargada de emociones complejas, «no me dijiste que había otro, porque esperaba no tener que decírtelo.
respondió Hakon, pero Erik es especial. Lleva el linaje directo de Ragnar, no una línea secundaria como la mía. El poder en él está magnificado. Erik miró alrededor de la cámara, a los artefactos que pulsaban con energía antigua, a sus aliados que lo observaban con esperanza y miedo, al hermano que había dedicado su vida a combatir su propia naturaleza. «Hay una tercera opción», dijo finalmente. «¿Cuál?», preguntó Hakon. «Destruir los artefactos, romper el ciclo de poder que corrompe nuestro linaje, permitir que la sangre de Ragnar finalmente encuentre paz». La sugerencia fue recibida con protestas inmediatas de Magnus y Eirik, pero Sigrid permaneció en silencio, considerando las palabras de Erik. «Los artefactos son la fuente del poder más concentrado», dijo lentamente. «Si son destruidos, nuestras habilidades disminuirán a lo largo de las generaciones hasta que seamos solo humanos normales». «¿Y cuál sería el problema con eso?», preguntó Erik. Hakon estudió al hermano menor con nueva atención. «¿Realmente considerarías renunciar a todo ese poder? ¿Si significa que ninguno de nosotros se convertirá en un monstruo? ¿Si significa que niños como Freydis nunca más perderán a sus familias por la furia de reyes vikingos?» «Sí». Erik alzó la espada de Ragnar, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «La verdadera fuerza no está en aceptar nuestro destino, sino en elegir cambiarlo». Lo que ocurrió a continuación determinaría no solo el futuro de su linaje, sino el destino de incontables vidas inocentes que podrían ser afectadas por el poder de los descendientes de Ragnar. Y por primera vez en su vida, Erik sintió que estaba verdaderamente en control de su propio destino. La espada de Ragnar vibraba en las manos de Erik como si fuera un ser vivo resistiendo su decisión. Las runas a lo largo de la hoja brillaban con intensidad creciente, y podía escuchar susurros en lenguas antiguas, voces de guerreros ancestrales implorando que reconsiderara su elección. «No hagas esto», dijo Magnus, su voz cargada de desesperación. «Somos los últimos de nuestro linaje. Si destruyes estos artefactos, nuestra herencia morirá con nosotros». «Y tal vez sea exactamente lo que debería ocurrir», replicó Erik, pero sus propias palabras sonaban menos convincentes de lo que esperaba. Hakon observaba la escena con una expresión que mezclaba admiración y escepticismo. Es fácil hablar de renunciar al poder cuando aún no comprendes completamente lo que estás rechazando, hermano. «Entonces muéstrame», desafió Erik. «Muéstrame qué pasa cuando acepto completamente mi herencia». Hakon se acercó al altar y tocó la corona de Ragnar, una diadema de oro negro grabada con runas que parecían moverse cuando nadie las miraba directamente. «Ponte esto en la cabeza. Empuña la espada, siente el poder completo de nuestro linaje. Después dime si aún quieres destruir todo». Freydis dio un paso adelante, pánico evidente en sus ojos. «Erik, no. Ya hemos visto qué pasa cuando el poder te toma. En las ruinas del monasterio, durante la lucha con la hermandad». «Eso fue solo una muestra», interrumpió Hakon. «La verdadera transformación ocurre cuando abrazas conscientemente tu destino, cuando dejas de luchar contra tu naturaleza». Erik miró la corona, sintiendo su atracción magnética. Parte de él ansiaba ponérsela, sentir el poder completo que su sangre prometía. Otra parte gritaba advertencias, recordándole las visiones de la Volva, las atrocidades de Ragnar, el dolor en los ojos de Freydis cuando contó sobre su familia muerta. «Si hago esto», dijo lentamente, «y me convierto en el monstruo que temen, ¿me matarán?». Sigrid intercambió una mirada con Magnus y Eirik. «Si es necesario», dijo con tristeza infinita. «Yo lo haré», dijo Freydis firmemente, tomando una daga de su vaina. «Si la persona que amo desaparece completamente, no dudaré en matar lo que quede». Erik asintió, sintiendo extraña paz en su promesa. «Entonces vamos a descubrir quién soy realmente». Con movimientos deliberados, Erik se puso la corona en la cabeza y empuñó firmemente la espada de Ragnar con ambas manos. La transformación fue instantánea y avasalladora. Poder explotó a través de sus huesos como lava derretida. Su visión se expandió, permitiéndole ver no solo la cámara del templo, sino también tierras distantes donde ejércitos marchaban, océanos donde navíos navegaban, reinos enteros que podrían inclinarse ante su voluntad. Las voces de los ancestros ya no eran susurros, eran rugidos exigiendo conquista, venganza, dominación absoluta.
Eric podía sentir la ubicación de cada miembro de la Hermandad de las Sombras esparcidos por Escandinavia, y supo que podría encontrarlos y destruirlos a todos en cuestión de días. Más que eso, podía sentir el miedo de los reyes cristianos en sus castillos distantes, la inquietud de los jarls que habían abandonado los antiguos caminos. Todos ellos sabían, en algún nivel primordial, que la sangre de Ragnar había despertado nuevamente. Sí, susurró, y su voz resonó con autoridad divina. Ahora comprendo. Eric se giró para enfrentar al grupo, y retrocedieron instintivamente. Sus ojos brillaban con fuego azul plateado, y las runas en su cuerpo pulsaban como estrellas. Ya no parecía completamente humano. «Puedo ver todo», dijo, caminando alrededor de la cámara como un depredador evaluando presas. Cada debilidad, cada miedo, cada deseo secreto. «Magnus, anhelas venganza contra los cristianos que mataron a tu hermana. Eirik, sueñas con reconquistar las tierras que tu padre perdió. Sigrid», pausó, sonriendo con crueldad que nunca había mostrado antes. «Sigrid quiere matarse a sí misma para escapar de la carga de su linaje, pero es demasiado cobarde para hacerlo». «Eric», dijo Astrid con voz trémula, «hijo mío, ¿aún estás ahí?» Eric la miró, y por un momento su expresión se suavizó. «Astrid, mi querida madre adoptiva, siempre supiste en lo que me convertiría, ¿verdad? Por eso me escondiste, me protegiste, trataste de mantener al monstruo dormido». «No eres un monstruo», dijo firmemente. «Eres mi hijo». «Soy ambos», replicó Eric. «Y ahora veo que Hakon estaba equivocado sobre una cosa. El poder no corrompe necesariamente. Solo revela quiénes somos realmente bajo nuestras pretensiones de civilización». Se giró hacia Bjorn, que lo observaba con una mezcla de fascinación y terror. «Sobrino, tu padre te crió para odiarme. Pero ahora puedo ofrecerte algo mejor que odio. Propósito. Únete a mí, y juntos crearemos un mundo donde la fuerza determine el valor, donde los débiles sirvan a los fuertes naturalmente». «No», dijo Bjorn sorprendentemente. «Mi padre tenía razón sobre ti». Eric rió, el sonido resonando en la cámara como trueno. «Tu padre pasó 40 años huyendo de su propia naturaleza. Yo no cometo el mismo error». Fue entonces cuando Freydis se movió. La daga en su mano brillaba con luz propia. Eric se dio cuenta demasiado tarde de que era un arma encantada, forjada específicamente para herir seres de poder sobrenatural. Se lanzó contra él con velocidad desesperada, determinada a cumplir su promesa. Pero Eric era más rápido, mucho más rápido. Su mano se cerró alrededor de su muñeca, deteniendo la hoja a centímetros de su pecho. Por un momento permanecieron congelados, ella empujando con toda su fuerza, él resistiendo sin esfuerzo aparente. «¿Realmente me matarías?», preguntó, y había genuina curiosidad en su voz. «¿Para salvar a las cientos de personas que matarás si continúas en este camino?» «Sí». Eric estudió su rostro, la determinación, el amor, la desesperación, y por primera vez desde que se pusiera la corona, sintió una emoción que no fuera sed de poder, dolor. «Freydis», susurró, y por un momento su voz volvió a sonar humana. «No quiero ser esto». «Entonces no lo seas», replicó, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Elige ser quien eras antes. Elige ser el hombre que me protegió, que cuidó de Astrid, que ofreció perdón incluso a sus enemigos». Eric miró alrededor de la cámara, a Hakon, que lo observaba con comprensión dolorosa, a sus aliados que estaban listos para luchar contra él si era necesario, a Astrid, que lo miraba con amor incondicional, a pesar del monstruo en que se había convertido. La corona pesaba en su cabeza como una montaña, y la espada quemaba en sus manos como hierro al rojo vivo. El poder susurraba promesas de grandeza, de venganza, de satisfacción para todas las heridas que había sufrido. Pero más alto que todo eso, Eric escuchó la voz de Astrid en su memoria. «Recuerda quién elegiste ser, no quien tu sangre dice que debes ser». Con un grito que resonó por las cámaras del templo, como el rugido de un dragón agonizante, Eric se arrancó la corona de la cabeza y la arrojó contra las piedras del altar. El artefacto se hizo pedazos con un sonido como cristal quebrándose, y Eric sintió el poder sobrenatural drenarse de su cuerpo como agua de una presa rota. Cayó de rodillas, jadeante y desorientado, pero humano nuevamente. Cuando levantó los ojos,
Vio que todos en la cámara lo observaban con asombro. «La corona», susurró Hakon. «La destruiste. Y voy a destruir el resto también», dijo Eric, forzándose a ponerse de pie. Pero primero miró al hermano mayor. «Hay una pregunta que necesito hacer». «¿Cuál? ¿Quieres continuar siendo un monstruo huyendo de sí mismo? ¿O quieres tratar de encontrar un camino mejor?» Hakon permaneció en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a quitarse los anillos de poder de sus dedos. «Tal vez sea hora de descubrir quién puedo ser sin estas cargas». Eric asintió, tomando la espada de Ragnar nuevamente. Esta vez, cuando la tocó, sintió solo ecos de poder, suficiente para hacer lo que necesitaba, pero no lo bastante para corromper. «Vamos a terminar esto», dijo. «Vamos a romper las cadenas que nuestro padre forjó y finalmente encontrar paz». Pero incluso mientras se preparaba para destruir los artefactos restantes, Eric sabía que la verdadera batalla no había terminado. La lucha entre el hombre que elegía ser y el monstruo que su sangre quería que se convirtiera sería una guerra que duraría el resto de su vida. Una guerra que, esta vez, estaba determinado a ganar. El amanecer pintaba el cielo en tonos de oro y rosa, mientras Eric observaba los últimos fragmentos de los artefactos ancestrales disolverse en las aguas sagradas del lago Malaren. La espada de Ragnar había sido la última en ser destruida, sus runas brillando una vez más antes de transformarse en polvo que el viento esparció como bendición sobre las aguas tranquilas. Hakon estaba a su lado, pareciendo más joven, sin el peso de los anillos de poder que había cargado durante décadas. «¿Sientes arrepentimiento?», preguntó, observando los últimos vestigios de su herencia ancestral desaparecer. «Alivio», respondió Eric honestamente. «Por primera vez desde que descubrí quién soy, siento que puedo respirar libremente». Freydis se acercó, su brazo pasando naturalmente alrededor de la cintura de Eric. La batalla en el templo los había transformado. Ya no eran solo dos jóvenes luchando contra circunstancias imposibles, sino compañeros unidos por decisiones difíciles y amor probado por el fuego. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Eric miró alrededor del grupo. Sigrid, Magnus y Eirik parecían perdidos sin los artefactos que habían buscado durante tanto tiempo, pero había una ligereza en sus expresiones que no existía antes. Astrid descansaba contra un árbol cercano, finalmente permitiendo que el agotamiento de las últimas semanas se mostrara en su postura. Gunnar estudiaba runas en su pergamino, siempre el erudito. Incluso Bjorn, que ahora estaba libre de sus ataduras, parecía contemplar posibilidades que nunca había considerado. «Ahora», dijo Eric, «construimos algo nuevo». Pasaron los días siguientes en las ruinas de una antigua granja abandonada cerca del lago, planificando un futuro que ninguno de ellos había imaginado posible. Sin los artefactos, sus habilidades sobrenaturales disminuían gradualmente, volviéndolos más humanos cada día que pasaba. «Ya no puedo escuchar pensamientos», observó Sigrid una mañana, y había gratitud en su voz. «Mi fuerza está volviendo a la normalidad», añadió Magnus. «Ayer necesité ayuda para levantar una piedra que habría movido solo hace una semana». «¿Y las runas?», preguntó Astrid, examinando el brazo de Eric. Miró las marcas que una vez brillaron con poder divino. Ahora eran solo cicatrices pálidas, interesantes tal vez para un estudioso de historia, pero desprovistas de la energía sobrenatural que una vez cargaron. «Están silenciosas», dijo. Finalmente, fue Bjorn quien trajo la noticia de que la Hermandad de las Sombras se estaba disolviendo. Sin los artefactos, sin la amenaza de poder sobrenatural regresando, la razón de existir de la Hermandad desapareció, explicó. La mayoría de los miembros simplemente está volviendo a casa. «¿Y tú?», preguntó Eric. «¿Qué vas a hacer ahora que toda tu vida no tiene más propósito?». Bjorn consideró la pregunta por un largo momento. «Pasé 40 años aprendiendo a odiar y destruir. Tal vez sea hora de aprender a construir». Eric sonrió. «Hay una aldea a algunos días de viaje de aquí. Perdieron muchos hombres jóvenes en ataques recientes. Podrían usar a alguien experimentado en protección y organización». «Una vida simple», murmuró Bjorn. «Casi no puedo imaginarlo». «Las mejores vidas generalmente son simples», dijo Astrid sabiamente. En las semanas que siguieron, el grupo gradualmente se dispersó, cada uno encontrando su propio camino hacia una existencia normal. Sigrid decidió viajar al sur, donde sus habilidades mágicas residuales, ahora limitadas pero controladas, podrían ayudarla a convertirse en una curandera respetada.
Magnus y Eirik eligieron establecer una escuela de guerreros, enseñando técnicas de combate defensivo para proteger comunidades vulnerables. Gunnar regresó a su aldea natal para registrar la verdadera historia de los eventos, no las leyendas distorsionadas que crecerían con el tiempo, sino la realidad simple de jóvenes eligiendo humanidad sobre poder. Eirik y Freydis permanecieron juntos, estableciéndose en una pequeña comunidad costera donde nadie conocía sus verdaderos nombres u origen. Eirik trabajó como herrero, sus manos que una vez empuñaron armas divinas, ahora creando herramientas para agricultores y pescadores. Freydis se convirtió en partera, sus experiencias con pérdida y trauma volviéndola especialmente hábil en ayudar a otras mujeres a través de momentos difíciles. Astrid vivió con ellos, sus cabellos volviéndose más blancos, pero sus ojos permaneciendo alerta y cariñosos. Nunca se cansaba de contar historias a los niños de la aldea, historias sobre héroes que elegían bondad sobre fuerza, sobre el valor necesario para renunciar al poder en nombre del amor. Un año después de los eventos en el templo, Eirik y Freydis se casaron en una ceremonia simple junto al mar. No hubo runas mágicas o bendiciones ancestrales, solo palabras sinceras de compromiso entre dos personas que se habían encontrado a través de circunstancias extraordinarias y elegido construir algo ordinario y hermoso juntas. Hakon apareció inesperadamente en la ceremonia, su apariencia transformada por el año de vida pacífica. Se había establecido como consejero de un jarl menor, usando su experiencia en liderazgo para ayudar a resolver disputas sin violencia. ¿Ningún arrepentimiento?, le preguntó a Eirik, mientras observaban a los niños de la aldea jugar en la playa. Ninguno, respondió Eirik. ¿Y tú? Solo el arrepentimiento de haber tardado 40 años en hacer la elección correcta. 2 años después, cuando Freydis dio a luz una hija, Eirik sostuvo a la niña en sus brazos y buscó cualquier señal de las runas ancestrales. No había ninguna. La niña era completamente humana, libre de las cargas que habían atormentado su linaje por generaciones. ¿Cómo la vamos a llamar?, preguntó Freydis, exhausta pero radiante. Eirik miró a Astrid, que observaba a su nueva nieta con ojos brillantes de lágrimas felices. Astrid, dijo, para honrar a la mujer que me enseñó que el amor verdadero significa poner el bienestar de otros por encima de nuestros propios deseos. La Astrid mayor sonrió a través de sus lágrimas. Tendrá una vida libre de las maldiciones del pasado, una vida donde podrá elegir ser quien quiera ser. Como debería ser, concordó Eirik. Los años pasaron. La pequeña Astrid creció fuerte y saludable, riendo en las olas de la playa y aprendiendo oficios útiles de sus padres. Nunca sabría que su padre una vez poseyó poder para conquistar reinos, porque esa persona había elegido morir para que una versión mejor pudiera vivir. Eirik envejeció graciosamente, sus cabellos volviéndose grisáceos y sus manos callándose con trabajo honesto. Nunca se arrepintió de su elección, ni siquiera en las noches, cuando soñaba con navíos vikingos cortando mares distantes bajo banderas que ondeaban al viento. En su última noche, cuando la edad finalmente lo alcanzó, Eirik estaba rodeado por familia. Freydis, ahora una mujer de mediana edad con sabiduría grabada en cada línea de su rostro. Su hija Astrid, ahora adulta y casada con un buen hombre de la aldea. Y sus nietos, que conocían al abuelo solo como un herrero gentil que contaba las mejores historias. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Freydis suavemente, sosteniendo su mano mientras se deslizaba hacia el sueño final. Eirik sonrió, sus ojos encontrando los de ella una última vez. Solo el arrepentimiento de que no tendré más tiempo para amarte. Murió en paz, sabiendo que había roto el ciclo de violencia que definía su linaje desde hacía siglos. No había monumentos erigidos en su honor, no había sagas cantadas sobre sus hazañas, pero había una familia feliz, una comunidad próspera, y la certeza de que había elegido el amor sobre el poder. El verdadero legado de Eirik Ragnarsson no se encontró en la sangre que llevaba, sino en las elecciones que hizo y las vidas que tocó. Probó que incluso aquellos nacidos para la destrucción pueden elegir crear, que incluso los más poderosos pueden encontrar su mayor fuerza en la humildad. Y en las noches, cuando el viento sopla fuerte sobre la aldea costera, donde vivió sus últimos años, los habitantes a veces juran que pueden escuchar el eco de su risa,
llevada en las olas como una bendición para todos aquellos que eligen la bondad sobre la fuerza, el amor sobre el poder. La sangre no determina el destino. Son las elecciones que hacemos en el silencio de nuestros corazones las que definen quiénes somos realmente.